ha hecho? ¿O lo habéis intentado, por lo menos? Vale, ¿y qué habéis hecho? Claro, a ver, ¿qué otra cosa hay que hacer? Bien, se trata de una composición de dos movimientos. En el eje horizontal, en el eje X, es un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad X de 1080 km por hora. Os puse al final, dije, poned 1080 porque así, al pasar a metros por segundo, os va a salir un número entero. Estos son kilómetros por hora, que son 1080 dividido por 3,6, 300 metros por segundo, ¿verdad? Sí, pero lo cambiaste por eso. Por eso, para que saliera redondo. 300 metros por segundo, esa es la velocidad. Y la posición X es igual a velocidad inicial, bueno, posición inicial, perdón, más velocidad por el tiempo. El origen, yo por lo menos lo voy a colocar aquí, el origen. Es decir, lo voy a colocar justo debajo del avión en el instante inicial en el que yo empiezo a contar el tiempo. ¿Vale? No sé si falta algún dato, fíjate. Estoy dándole vueltas ahora y igual falta algún dato. Bueno, vamos a verlo. La posición inicial es 0, con lo cual X es igual a 300 T. Y esto está en metros. En el eje Y, tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con una aceleración que es la aceleración de la gravedad, con lo cual tengo la velocidad I, parte con velocidad inicial 0, porque suelta la bomba, parte con velocidad inicial 0, y la aceleración es menos 9,8, con lo cual velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, velocidad es menos 9,8 T en metros por segundo. La altura es igual a altura inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. La altura inicial son 800 metros. 800 metros. Y la velocidad inicial es 0, por tanto el segundo término es 0. Y la aceleración es menos 9,8, entonces será menos 4,9 T cuadrado. Y esto está en metros. Vale, pregunto, ¿con cuánta antelación debo soltar una bomba para que impacte directamente sobre el objetivo? Si el avión vuela a 800 metros, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir para que impacte directamente en el objetivo? Porque el objetivo es igual a 0. Cuando I sea igual a 0, X tiene que ser igual a la distancia, exactamente, la distancia horizontal desde el origen hasta el objetivo. Que eso es lo que creo que igual me falta. Lo voy a ver igual, de todas maneras. Porque... no da igual. X tiene que ser igual a la distancia horizontal viajada en ese tiempo por el avión. Distancia horizontal recorrida por el avión. Que es la misma que la que recorre la bomba. Bueno, en vez de poner el avión, por la bomba. Poner por la bomba. Por la bomba. Entonces, primero vamos a calcular cuánto tiempo tarda en llegar al suelo la bomba. Es decir, voy a hacer I igual a 0. Si I es igual a 0, tengo que 800 menos 4,9 T cuadrado es igual a 0. Luego, T es igual a la raíz cuadrada de 800 partido por 4,9. Raíz cuadrada de 800 dividido por 4,9, 12,78 segundos. 12,78 segundos. Ese es el tiempo que tarda la bomba en caer al suelo. ¿Qué distancia horizontal recorre la bomba?
¿Cuánto vale X para T igual a 12,78? Pues X es igual a 300 por 12,78. 300 por 12,78, 3.834 metros. 3.834 metros. Es decir, tiene que lanzar la bomba cuando se encuentra a 3.834 metros del objetivo. Y entonces, evidentemente, estamos despreciando el rozamiento contra el aire. En fin, todo esto los aviones de verdad sí que lo tienen en cuenta, nosotros no. Lo podríamos tener en cuenta si supiéramos el suficiente rozamiento y esas cosas, pero no lo vamos a hacer. Entonces, fijaos, para acertar en un objetivo, un avión que vuela eso a 300 metros por segundo, un avión bastante rápido, casi vuela a la velocidad del sonido, y que se encuentra a 800 metros de altura, tampoco es una altura desorbitada, tendría que dejar caer una bomba casi a 4 kilómetros por delante del objetivo para alcanzarlo. O sea que lo de acertar cuando está bombardeando no es tan fácil. Acertar cuando está bombardeando no es tan fácil. Bueno, parecía más difícil de lo que realmente es. No sé si alguien ha llegado hasta aquí, lo ha hecho, no lo ha hecho. ¿Se os ha ocurrido algo? ¿En casa tampoco? Bueno. Ah, no, perdón, le he dado a la anterior. Perdón. Siguiente. Vale. Esto es, hemos visto composición de movimientos rectilíneos uniformes. La barca que está cruzando el río, un barco que navega con una determinada corriente, un avión que vuela o pretende volar en línea recta cuando hay una cierta velocidad del viento que le impulsa hacia un lado, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto una composición de dos movimientos, uno rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que era el tiro horizontal o el lanzamiento horizontal. Vamos a ver ahora lo que sería el caso más complicado, entre comillas, de la composición de movimientos, que sería el tiro oblicuo o tiro parabólico. Es pues el típico caso que tenemos un cañón o lo que sea que lanza un proyectil, una catapulta, un cañón, lo que sea, que lanza un proyectil o un determinado objeto con una velocidad inicial conocida, normalmente, bueno, uno de los factores que influyen en la velocidad inicial, puede que sea conocida, puede que no, depende del problema, y con cierta inclinación con respecto a la horizontal. Por ejemplo, imaginaos que lanzamos un proyectil con una velocidad inicial, voy a poner aquí, una velocidad inicial de 30 metros por segundo y con una inclinación con respecto a la horizontal de 60 grados. Voy a poner aquí, espera, este más pequeñito. Alfa, voy a poner aquí, alfa es igual a 60 grados. ¿Vale? En el momento en que yo lanzo el proyectil, se supone que el proyectil, si es un cañón, por ejemplo, el proyectil acelera desde que está en la base hasta que ya sale por el extremo del cañón. Una vez que abandona el cañón, el proyectil ya no acelera más. Ya tiene que haber alcanzado su máxima velocidad, porque una vez que ya abandona el cañón, ya no hay ninguna fuerza que lo impulse. Cuando está dentro del cañón, cualquier bala, cualquier proyectil, lo que sea, es impulsada por efecto de la presión de los gases que se expanden cuando explota la pólvora. Entonces, se impulsa, acelera, y en el momento en que abandona ya el cañón, entonces ya viaja con esa velocidad, 30 metros por segundo. El cañón, el tirachinas, la catapulta, lo que queráis, ¿vale? Pero ya viaja con esa velocidad. Entonces, desde ese instante, el objeto que se mueve está sometido única y exclusivamente a la fuerza de la gravedad, con lo cual la única aceleración que hay aquí es la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad se manifiesta o se dirige a lo largo del eje Y. A lo largo del eje X no hay ninguna aceleración, con lo cual tengo un movimiento rectilíneo uniforme en la horizontal
y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la vertical. Pero en este caso, en vez de ser un movimiento de caída libre, como era en el caso pues, del avión que estaba bombardeando o el coche que se lanzaba por el precipicio, en este caso es un movimiento como los que hemos visto de lanzamiento vertical. Tiro un objeto desde el suelo con cierta velocidad inicial, sube y vuelve a bajar. Lo que ocurre es que esto, combinado con el movimiento rectilíneo uniforme del eje horizontal, pues hace que el objeto describa una trayectoria que en este caso es una parábola. En este caso es una parábola. Esta es la trayectoria. Esta es la trayectoria del objeto. ¿Vale? Para poder hacer ejercicios de este tipo de tiros parabólicos, cañones, lanzamiento de jugadores de baloncesto, por ejemplo, saques de un jugador de tenis, un golpe de un jugador de golf. O sea, en el deporte hay un montón de tiros oblicuos o tiros parabólicos, en el tenis, bueno, en cualquier momento en el que se lance un objeto. En el fútbol, en el tenis, en el golf, en el ping-pong. En cualquiera, todos son tiros parabólicos. Luego hay rozamientos y otros efectos como momentos de inercia y cosas de esas que no vamos a tener en cuenta, pero básicamente todos esos son tiros parabólicos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tengo, si os fijáis, una velocidad inicial, pero que no está ni en el eje X ni en el eje Y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a descomponer este vector en dos componentes, una vertical y una horizontal. Es decir, este vector, que era la velocidad inicial, lo voy a descomponer en una componente vertical y una componente horizontal. La componente horizontal, pues lo voy a dibujar en verde. Ya que tengo colorines, los uso. Esta es la componente horizontal, que sería la velocidad X. Velocidad inicial X. Vamos a poner velocidad inicial X. La componente vertical va a ser la velocidad inicial Y. ¿Vale? A lo largo de todo el movimiento, la componente horizontal, la velocidad X, es la misma. Porque se trata... ¡Hombre! Pero, hombre, la componente no está mal. Son las 9 menos 20. Total, no está mal. Solo llevamos 25 minutos de retraso. Lo que no tenía que hacer es dejarte entrar. ¿Sabes lo que te digo? Lo que no tenía que hacer es dejarte entrar. Bien, insisto, en el movimiento horizontal, como no hay aceleración, la velocidad X es siempre la misma, siempre la misma. Es decir, en cualquier punto de la trayectoria, yo puedo dibujar la velocidad X y tengo que dibujar siempre, o siempre va a ser la misma. Por ejemplo, aquí la velocidad X voy a intentar que sea más o menos siempre igual. Aquí la velocidad de X vamos a intentar que sea siempre igual. Lo voy a intentar. Bueno, sí, más o menos. Vamos a ver aquí también. Por ejemplo, aquí y aquí. Bueno, aquí, al final. Vale, ya le pongo las flechitas. Esta es la velocidad X, que es constante. Siempre es la misma, puesto que en el eje horizontal tengo un movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración. Sin embargo, en la velocidad vertical, todos sabemos que, como hay una aceleración negativa, que es la aceleración de la gravedad, que es G, que actúa hacia abajo. Menos 9,8 J, metros partido por segundo al cuadrado. Lo pongo en notación vectorial. Esa es la aceleración que hay. Entonces, la velocidad en el eje vertical parte con una velocidad inicial. Esa velocidad va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo. En el punto en el que se alcanza la altura máxima de esa velocidad es 0.
y a partir de ese momento la velocidad vuelve a aumentar, pero cambia de signo, se hace negativa porque está bajando. Es decir, aquí voy a intentar que sea lo más gráfico posible, pues voy a tener una velocidad vertical que va a ser esta, aquí voy a tener una velocidad vertical que va a ser esta, aquí no tengo velocidad vertical, aquí tengo una velocidad vertical que es esta y aquí tengo una velocidad vertical que es la misma con la que salí, que es esta. Entonces la velocidad ahí veo que va disminuyendo, aquí es 0 y luego vuelve a aumentar en valor, pero cambia de signo, se hace negativa. De tal manera que en cada instante, a lo largo de todo el movimiento, en cada instante, la velocidad neta, o sea, la velocidad total, es tangente a la trayectoria. Esta sería, en este instante sería la velocidad, sería esta. En este instante, si el dibujo no sale perfecto, es por mi habilidad famosa a la hora de dibujar. Fijaos, me tenía que haber salido tangente, pero no me ha salido. Pero bueno, voy a hacer que sea tangente. Ahora, tangente, esta es la velocidad en este instante, ¿vale? En este instante la velocidad sería o debería ser también tangente a la trayectoria, otra cosa es que yo no vaya. ¿Vale? Y en el instante final, pues la velocidad es también tangente a la trayectoria. ¿Vale? Además, si no hay nada que entorpezca el movimiento, este ángulo es el mismo. Es decir, es el mismo con el que partió. Lo que pasa es que hacia abajo en vez de hacia arriba. Y esta velocidad es la misma. ¿Vale? Igual que hemos visto con el tiro vertical, que cuando vuelve a caer con la misma velocidad con la que iba, con la que yo lo lancé, como la velocidad horizontal es siempre la misma. Al final, si la velocidad vertical es la misma, pero en sentido contrario, pues la velocidad total, es decir, va a ser la misma, porque va a ser la suma de las dos, la suma vectorial de las dos, por lo cual el resultado va a ser el mismo. ¿Vale? Esto es una descripción cualitativa del movimiento. Vemos cómo, insisto, la velocidad horizontal, la Vx, es la misma en todo momento, mientras que la velocidad vertical, la VI, va disminuyendo conforme el proyectil asciende y va aumentando en valor, aunque cambia de signo, va aumentando en valor conforme el proyectil desciende. De tal manera que las velocidades finales coinciden con las velocidades iniciales. ¿Vale? La velocidad X no cambia, la velocidad Y coincide, pero cambia de signo. ¿Vale? Bien, esa es la descripción cualitativa del movimiento. ¿Cuál sería la descripción cuantitativa? Pues muy sencillo, tengo, igual que hemos hecho antes, tengo en el eje horizontal, en el eje X, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuánto vale la velocidad X? La velocidad X es igual a la velocidad inicial X, coincide, no se modifica a lo largo de todo el movimiento y si nos fijamos en esta descomposición, con respecto, bueno, aquí evidentemente tenemos dos triángulos rectángulos, un triángulo rectángulo, con respecto a este ángulo, la velocidad X, ¿qué cateto es? ¿El cateto contiguo o el cateto opuesto? Con respecto a este ángulo, al ángulo alfa, a este. ¿Esto qué es? ¿El cateto contiguo o el cateto opuesto? Por tanto, coseno es igual a velocidad inicial por coseno de alfa. Y esto estará en metros por segundo. Bueno, en este caso, como es la fórmula, no lo pongo. Lo pondré cuando ya hagan las ecuaciones, porque aquí no tiene por qué estar en metros por segundo, estará en las mismas unidades en las que esté la velocidad inicial. ¿Vale? La posición será igual a la posición inicial más
velocidad X por el tiempo, es decir, posición inicial más velocidad inicial por el coseno de alfa, t. ¿Vale? Y aquí ya aparecen senos y cosenos. Con lo cual, pues la cosa empieza a ser un poquitín más complicada, pero tampoco mucho. Y en el eje vertical, en el eje Y, tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que la velocidad Y es igual a velocidad inicial Y más aceleración por el tiempo. La velocidad inicial Y es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa, porque si la componente X es el cateto contiguo, la componente Y es el cateto opuesto. Por tanto, es el seno, con lo cual sería velocidad inicial por seno de alfa más aceleración por el tiempo. Y tampoco pongo ahí el valor, ni el signo de la aceleración, ni las unidades, porque todavía se trata solo de una fórmula. Y la altura será igual a la altura inicial más velocidad inicial y más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Con lo que es lo mismo, altura inicial más velocidad inicial por el seno de alfa t, me falta aquí una t, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Son las ecuaciones de movimiento que ya conocéis, lo que ocurre es que ahora aparece un seno y un coseno, pues que antes no estaba. ¿Vale? ¿Qué cuestiones se suelen preguntar? Bueno, pues se suele preguntar la altura máxima, coincide exactamente con lo mismo que hemos hecho con los lanzamientos verticales, el cálculo de la altura máxima es exactamente igual. También se suele preguntar el alcance, es decir, a qué distancia del punto de lanzamiento, el proyectil o lo que sea, impacta en el suelo o impacta donde tenga que impactar. Oye, si un jugador de fútbol lanza una pelota desde una distancia de 12 metros de la portería con una velocidad tal y un ángulo cual, teniendo en cuenta que la altura de la portería es de no sé cuántos, ¿marca gol o no? Por ejemplo. O quiero lanzar, o se lanza alguna catapulta, una piedra con el ángulo no sé cuántos y la velocidad tal. Si la altura de la muralla del castillo es no sé cuántos, ¿pasa por encima? ¿Sí o no? Vale, cosas de estas se suelen preguntar. Vale, pues esto es lo que se llama tiro parabólico. Este es el tiro parabólico. Se llama tiro parabólico porque si yo elimino el tiempo entre X e Y, es decir, despejo, por ejemplo, aquí el tiempo, si yo despejo aquí el tiempo, me sale que el tiempo es igual a X menos X sub 0, X menos X sub 0, partido por V sub 0 coseno de alfa. Si yo ahora cojo ese tiempo y lo introduzco aquí, lo que me queda es lo siguiente. Y es igual a I sub 0 más V sub 0 seno de alfa por X menos X sub 0 partido por V sub 0 coseno de alfa. Más un medio de la aceleración por X menos X sub 0 partido por V sub 0 coseno de alfa al cuadrado. Me quedaría algo parecido a esto. I sub 0, esta velocidad inicial con esta velocidad inicial se me va. Y seno de alfa, partido por coseno de alfa, es tangente de alfa. Más X menos X sub 0 por tangente de alfa. Más un medio de aceleración por X menos X sub 0 es X al cuadrado menos 2X por X sub 0 más X sub 0 al cuadrado. Y esto dividido por V sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Vale. Tranquilos, no os preocupéis, de verdad, que esto luego en casos reales es mucho más sencillo, pues son números.
Pero bueno, esto sería I sub 0 más tangente de alfa por X más tangente de alfa por X sub 0 más AX al cuadrado partido por... A ver, un segundo, voy a ponerlo... No, es que la aceleración todavía no la he sustituido por su valor. Perdón, sí, tiene usted razón aquí. Aquí, ¿verdad? Sí. Epa, menos. Vale, más. Esto sería aceleración partido por 2 v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa. Esto es un chorizo tremendo, pero bueno. Que lo vais a ver hoy y ya no lo vais a ver más. X al cuadrado menos 2a x sub 0 partido por v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. 2a por x sub 0. Por x sub 0, sí. Esto por x. Este es... No, perdón, 2a, al revés. El 2 es abajo, perdón. Menos mal. Ahí. No, te confundes ahí y ya la vi. Y lo has liado entero. Esto es por hacer las cosas por letras, luego ya se hacen con números. Más, ax sub 0 cuadrado, ax sub 0 al cuadrado, partido por 2v sub 0 cuadrado, coseno cuadrado de alfa. Si reorganizáis todo esto, fijaos que tengo un término que es de x al cuadrado, es decir, sería a partido por 2v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa por x al cuadrado. De x tengo dos términos, tangente de alfa menos a x sub 0 partido por 2v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa por x, y luego todo lo demás es un batiburrillo que son constantes, que es y sub 0 menos tangente de alfa por x sub 0 más a x sub 0 cuadrado partido por 2v sub 0 coseno, a ver si se deja, coseno cuadrado de alfa. Y esto tiene la forma, o esto recuerda un montón a, os recuerda, o debería recordaros un montón a x al cuadrado más bx más c. Es decir, que la ecuación de la trayectoria es la ecuación de una parábola. No, oye, es que en un ejercicio real yo te puedo pedir la ecuación de la trayectoria. Lo que ocurre es que, claro, es mucho más sencillo cuando no lo haces todo con números, sino que ya partes perdón, con letras, sino que ya partes de números. Y entonces tú calculas la ecuación de la trayectoria. Bueno, como el movimiento se demuestra andando, lo que vamos a hacer es, pues, hacer un ejercicio de ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver. En un asalto a un castillo, en un asalto a un castillo, una catapulta lanza una piedra con una velocidad de 40 metros por segundo, me estoy inventando los datos, o sea que puede salir cualquier cosa, ¿vale? De 40 metros por segundo y un ángulo de 40 grados. 40 grados sobre la horizontal.
¿vale? Venga, pues primero vamos a escribir las ecuaciones del movimiento, luego ya se me irán ocurriendo cosas. Sobre la marcha iremos viendo. Vamos a escribir las ecuaciones del movimiento y vamos a calcular, vamos a ver, escribir las ecuaciones y calcular altura máxima y alcance. Para empezar. Luego ya le iremos añadiendo cosillas conforme se nos vaya ocurriendo, ¿vale? No, para que veáis un caso real de un lanzamiento. Es un... En un asalto a un castillo, una catapulta lanza una piedra con una velocidad de 40 metros por segundo y un ángulo de 40 grados sobre la horizontal. 40-40. Escribir las ecuaciones del movimiento, evidentemente, se entiende, y calcular la altura máxima y el alcance. Una cosa básica de andar por casa. Todos los días, todos los días cuando me levanto, antes de hacer nada, tiro con la catapulta algo. O sea, aunque no lo creáis, yo tengo 2 catapultas en casa. Pequeñitas para hacer experimentos con esto. Pero ya me las traigo. Vale. A ver, recomendación. Aunque estemos tentados de dibujar la velocidad así muy chiquitita y tal, mi recomendación es que no, que hagáis un dibujo generoso, en el que se vean bien. Y otra recomendación que os haré, incluso os la repetiré cuando trabajemos con fuerzas, planos inclinados y cosas de estas. Aunque yo haya dicho que el ángulo es de 40 grados, más o menos he intentado que sí que sea parecido a 40 grados, y aunque os diga que sea de 60, de 30, lo que sea, dibujad ángulos más bien pequeñitos. Porque luego la descomposición, bueno, en este caso la descomposición se ve bastante bien, da igual el ángulo, pero cuando trabajemos con planos inclinados, ya me lo agradeceréis cuando os acostumbréis a dibujar ángulos pequeñitos, aunque realmente no sea así. Porque luego la descomposición de componentes, etcétera, se ve mucho mejor. Y luego el dibujo es lo de menos, el dibujo te tiene que guiar, lo importante son los datos. O sea, que yo te haya puesto que el ángulo es de 60 grados y tú lo hayas dibujado de 30 no importa. No voy a andar en un examen con un transportador de ángulos, por Dios. ¿Vale? Pero os ayuda mucho a la hora de decidir la descomposición de unos vectores, etcétera, etcétera. Ayuda mucho el hacer un dibujo con un ángulo que no sea... Es que luego tendemos a hacer 45 grados. Bueno, ya está. Y ahora, cuando tengo que hacer semejanzas de triángulos, o sea, ¿qué triángulo es semejante este a qué triángulo no lo es? Entonces, si dibujáis ángulos más bien pequeñitos, se ve mucho más fácil. Bueno, pues venga, vamos a anotar. Tengo una velocidad inicial de 40 metros por segundo y tengo un ángulo de 40 grados. Es decir, estos son 40 grados y yo voy a descomponer este movimiento en esta velocidad, la voy a descomponer en 2 componentes. Voy a utilizar colorines ya que los tengo. Si lo hiciera sobre el papel, pues no lo utilizaría. Digo que lo voy a usar, pero luego miento. Vale, pongo la velocidad X en verde y voy a poner la velocidad Y en azulito. Esta es la velocidad inicial X, que es igual a V sub 0 por el coseno de 40. O lo que es lo mismo, 40 por el coseno de 40. Podéis calcularlo y poner tanto, ya está. Yo sabéis que entiendo mucho hacer los problemas con letras y luego sustituyo los datos al final, pero... Pues. Y voy a poner en el eje vertical la velocidad Y, es esta. Vale, esto es velocidad inicial Y, V sub 0I, que es igual a V sub 0 por el seno de alfa, por el seno de 40. En este caso, pues sería 40
por el seno de 40. Lo estoy escribiendo bien pequeñito, pero ahora lo voy a poner aquí. ¿Vale? Bueno, tengo entonces que la velocidad inicial x es igual a v sub 0 por coseno de 40, es decir, 40 por el coseno de 40. Si lo queréis hacer, lo podéis hacer. 40 por el coseno de 40 son 30,64 metros por segundo. 30,64 metros por segundo. La velocidad inicial I es igual a la velocidad inicial por el seno de 40, que es igual a 40 seno de 40, y eso es mayor o menor. ¿No lo sabéis? Si está por debajo de 45 grados es menor. Si está por encima de 45 grados sería mayor. En este caso va a ser menor. 40 por el seno de 40. 25,7 metros por segundo. El origen donde siempre. ¿Perdón? El origen donde siempre. El origen todavía no lo he puesto. Cuando voy a poner las ecuaciones lo pondré. Pero sí, en este caso tiene sentido poner el origen donde he puesto yo los ejes. Es lo que más sentido tiene. Ojo que también puedo tirar oblicuamente, pero desde cierta altura. Bueno, esto sale 25,7 metros por segundo. 25,7 metros por segundo. ¿Vale? La trayectoria, pues evidentemente va a ser una cosa así. Esta va a ser la trayectoria que va a describir la piedra lanzada por la catapulta. Vale, pues ya está. Vamos a escribir las ecuaciones. En el eje X o en el eje horizontal tengo un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad X es siempre la velocidad inicial X, con lo cual es 30,64. Bueno, es velocidad inicial por coseno de 40 y es 30,64 metros por segundo. Ahora ya sí, pongo el origen aquí, ¿vale? Pongo aquí el origen y entonces ya teniendo ese origen como referencia, X es igual a posición inicial más velocidad X por el tiempo. Como la posición inicial es 0, pues esto es igual a 30,64 T metros por segundo. Y estas ya sí que son las ecuaciones, perdón, metros. Y estas sí que son ya las ecuaciones del movimiento a lo largo del eje X. ¿Vale? En el eje Y tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que la velocidad I es igual a la velocidad inicial I más la aceleración por el tiempo, es decir, velocidad inicial por el seno de 40 más aceleración por el tiempo, y si ya sustituyo por los valores, sería 25,7 menos 9,8 T. La aceleración de la gravedad, si no os acordáis de ella y no os la he dado, me la pedís. Que a no ser que sea algo que tengáis que calcular, pues hombre, evidentemente os la daré. Es que se me puede olvidar ponerla como dato en algún problema. Porque como ya no la sabemos todos, pues... Bueno, esto está en metros por segundo. Y ahora, la altura es igual a la altura inicial más velocidad inicial I por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial I es igual a la velocidad inicial por el seno de 40, etcétera, etcétera, etcétera. Total, como lanzo desde el suelo, la altura inicial es 0. La velocidad inicial es 25,7, con lo cual sería 25,7 T menos 4,9 T cuadrado. Y esto está en metros. Bueno, pues estas son las ecuaciones de los movimientos. A lo largo del eje X, a lo largo del eje Y. Pregunta. Altura máxima. Altura máxima. Entonces, se cumple que cuando la I es igual a I máxima, la velocidad I es 0. La velocidad I es 0, pues entonces lo que tengo que hacer es igualar la velocidad I a 0, hacer 25,7 menos 9,8 T igual a 0 y calcular el tiempo. T es igual a
25,7 dividido por 9,8. 25,7 dividido por 9,8, 2,62 segundos. Son 2,62 segundos. Ese es el tiempo que tarda en alcanzar la piedra a la altura máxima. ¿Cuál es esa altura máxima? Pues ahora tengo que calcular I para t igual a 2,62, 2,62 segundos, que sería 25,7 por 2,62 menos 4,9 por 2,62 al cuadrado. 25,7 por 2,62 menos 4,9 por 2,62 al cuadrado. Sabéis que vuestras calculadoras le podéis poner todas las operaciones seguidas y ellas sí que saben distinguir la prioridad de las operaciones. Es decir, hace primero los productos y las divisiones y luego las sumas y las restas. Puedes poner toda la operación de seguido y la calculadora sí que sabe hacerlo bien. 33,698, 33,7 metros. 33,7 metros. Esta es la altura máxima que alcanza la piedra lanzada por la catapulta. ¿Cuál es el alcance? Es decir, ¿cuánto vale la X máxima? Bueno, si estuviera desde arriba... bueno. ¿Cuánto es el alcance? Bien, ¿qué ocurre cuando la piedra llega al suelo? Cuando la piedra llega al suelo y es igual a 0. Lo puedo resolver así, a mí me parece más correcto, aunque también se puede razonar que tarda el mismo tiempo en subir que en bajar, es decir, me va a salir 5,124 segundos. Va a salir, o sea, va a salir eso porque sale así. De hecho, si os fijáis, si yo hago I igual a 0, es hacer 25,7 menos 4,9 t cuadrado igual a 0, que es una ecuación incompleta. Si saco factor común t, esto es t por 25,7 menos 4,9t igual a 0, y esto tiene dos posibles soluciones. O t igual a 0, es decir, en el instante inicial estaba en el suelo, o yo he considerado que estaba en el suelo. Si os fijáis, no he tenido en cuenta la altura de la catapulta. Es un error que, bueno, me lo perdonáis, ¿verdad? O puede ocurrir que 25,7 menos 4,9t sea igual a 0, en cuyo caso t sería igual a 25,7 dividido con 4,9, que es la mitad de 9,8. Por tanto, este cociente va a ser el doble de 2,62, que es 5,24, ¿no? ...5,24 segundos. Buenas. ¿Podría haber una calculadora de o la vamos a ver? Gracias. No se nos sale algo. Yo siempre dos calculadoras, una la llevo en el bolsillo y otra la traigo aquí porque sé que en los exámenes pasa eso. Bueno, perdón, 2 segundos. Señores, 2 segundos, que si no tardo más, ya, animal. Vale, ¿cómo calculo ahora el alcance? ¿Cómo calculo el alcance? Calculo la X para t igual a 5,24 segundos. Es decir, era 30, no sé cuánto esté. 30,64 por 5,24. 30,64 por 5,24. 30,64 por 5,24. 160,6 metros.
Vaya pillazo. Ese es el alcance, en este caso, de la catapulta. Mañana pondremos aquí un castillo y veremos si cuela la bola por dentro del castillo o no. A ver si le da o no le da. Vale, bueno, pues dejo de grabar.